En La Voz del Derecho presentamos Efemérides. Por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién soy. Es 15 de enero y repasaremos qué pasó un día como hoy en la historia. Me ve perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba. En 1892, el profesor de educación física, entrenador y capellán canadiense James Naismith publica las reglas originales del baloncesto. Asimismo, fundó el programa de baloncesto de la Universidad de Kansas y durante su vida pudo ver el baloncesto adoptado como un deporte de demostración en los Juegos Olímpicos de San Luis en 1904 y como deporte oficial en los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. En 1934, en Nepal, sucede un terremoto con epicentro a 10 kilómetros del sur del Everest, el monte más alto del mundo, dejando un saldo de unos 10.500 muertos en este país y en el estado indio de Bihar. En nuestra efeméride musical, en 1970 en Buenos Aires, Argentina, fallece la cantante y compositora de tangos Azucena Maizani, quien tuvo gran popularidad actuando en radio y en teatro. Además dejó grabadas más de 270 obras. Fue apodada por Libertad Lamarque como la ñata gaucha por su vestuario. De fondo escuchamos Malevaje, compuesto por Juan de Dios Filiberto y Enrique Santos Discépolo. En 1986, en los Estados Unidos se inauguran los servicios de televisión por cable HBO o HBO y Cinemax, canales de películas pioneros en la oferta de paquetes de servicios por suscripción. Y estas sombras que apagan la voz de mi canto. Y para finalizar, en el año 588 a.C., Nabucodonosor II de Babilonia sitia Jerusalén bajo el reinado de Sedequías, como etapa final de los 10 años de guerra entre el Imperio Babilónico y el Reino de Judá. El sitio duraría 2 años y su desarrollo aparece relatado en el segundo libro de los Reyes, en el libro de Jeremías, en el de Ezequiel y en el de las Lamentaciones. Para ampliar este tema me encuentro en comunicación con el decano y profesor del Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad Hebraica de México, Dr. Daniel Feinstein. Bienvenido, Dr. Feinstein. Hola a todos los oyentes. ¿Cuál es el contexto geopolítico de las potencias que acechaban o amenazaban la permanencia del reino de Judá en la antigüedad bíblica? Bueno, esta es una época en la cual el imperio asirio, que en el año 722 había destruido al reino de Israel, el reino del norte, y que por poco llega a destruir también y conquistar el reino de Judea, finalmente ese imperio, el imperio asirio, va a ser vencido por Babilonia. Estamos hablando de ciudades-estados que se expanden, y el imperio neobabilónico, que va del año más o menos 626 antes de la era común hasta el 539, es un imperio poderoso, violento, que va a dominar a pequeños estados que estaban en la zona para pedir tributos. El rival geopolítico de la época era Egipto, un Egipto que ya no está en el esplendor, pero también sigue siendo la potencia por un lado de la zona del Nilo con Egipto y la potencia Mesopotamia, que de un momento fue Siria y ahora está el imperio neo-babilónico, y eso se reflejaba internamente en el reino de Judea, porque había líderes que planteaban que había que aliarse con Egipto y había otros que decían que no, que había que aliarse con Babilonia o por lo menos no enfrentar a Babilonia. Había discusiones. Una de las figuras centrales en este periodo es sin duda el profeta Jeremías, un profeta que nace en Anatot y que muere aparentemente en Egipto, y es un profeta que le toca vivir la tragedia de una crisis inminente que él percibe y que él critica, como otros profetas, la falta de justicia social, la idolatría, la violencia que se vive en el reino de Judea. O sea, los profetas eran sumamente críticos desde una perspectiva de amor, es decir, por el amor profundo que tiene Dios con el pueblo de Israel, le requiere el arrepentimiento, que le requiere que afirme el pacto, que cumpla con la ley, con la Torá de Moisés, y él está en una línea más pro-egipcia muchas veces, y que critica que si el reino de Judea no va a enmendar sus caminos, va a ir en esta dirección negativa que culminará con la caída del reino de Judea. En esa época él toca vivir con 3 reyes, entre ellos Sedequías y otros reyes,
Y estos reyes de vuelta van a querer desafiar el poder babilónico. Va a haber una serie de deportaciones en etapas. Precisamente, doctor Daniel, lo interrumpo. Para la gente es difícil imaginarse cómo puede ser una deportación o un exilio masivo de toda la población o gran parte de la población que está viviendo en el reino de Judá hacia Babilonia. ¿Cómo fue esto? Era un método de control. La deportación no era de todo el pueblo. No tocaba a los campesinos, no tocaba a los sectores pobres, sino a las clases educadas, a los escribas, a los nobles, a los profetas, a los sacerdotes, que cumplían funciones en el templo de Jerusalén, que era el centro del santuario. Finalmente, después de una primera deportación, donde ahí llega, entre otros, una figura que también va a ser centrada en el mundo bíblico, como la del profeta Ezequiel, finalmente va a sitiar la ciudad de Jerusalén, va a destruir en el año 586 el templo y saquear la ciudad, va a deportar al rey, le va a matar a los hijos ante él, lo va a cegar después, esa es una cuestión muy violenta y trágica, y esto va a dar origen al primer exilio. Algunos expertos hablan de que estos 70 años de los que habla Jeremías, que estuvo el pueblo en deportación en Babilonia, pudieron significar una pérdida de identidad, de su cultura, incluso del rito, ya que no existía un templo donde hacer los sacrificios. Al final de este periodo, ¿qué tanto realmente se había perdido la identidad en la Torá y en el pacto antiguo que su Dios les había dado? La situación del exilio podría haber sido el fin del pueblo hebreo. Y sin embargo fue una época de reflexión, de fortalecimiento, de encontrar una resiliencia que le permitió al pueblo redefinir su identidad en las condiciones de diáspora, de exilio, sin el templo. Lo que vamos a ver es que se dio por una parte un proceso de duelo, hubo que hacer un duelo por el templo de Jerusalén, eso aparece en el Salmo 137, ¿no? El famoso Salmo sobre los ríos de Babilonia. Ahí vemos cómo cantar canciones de Sión en tierra extraña, si te olvidare, oh Jerusalén, pierda mi mano derecha su fuerza y se pegue mi lengua al paladar. Es decir, vemos que hay toda una tarea de profetas, sabios, escribas, de repensar el legado bíblico. ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué nos alejamos del pacto de Dios? ¿Por qué no fuimos fieles a Yahvé? Se va a dar una individualización del culto porque no se puede hacer el sacrificio, ya que los sacrificios se van a centralizar en Jerusalén. Entonces lo que vamos a ver es que va a haber la tarea de, por un lado, de integrar todas las tradiciones que van a dar origen a los textos bíblicos que venían tanto del reino del norte como del reino del sur. Va a haber una tarea de repensar el significado del pacto con Dios, y eso lo que va a generar es una individualización y fortalecimiento de la identidad, donde se va a enfatizar las cuestiones del tiempo sagrado, como el Shabbat, por ejemplo. Entonces no fue una época de pérdida de la identidad, fue una etapa de revitalización de un judaísmo más espiritualizado. Ya vemos que se abandona en gran parte la idolatría y hay una afirmación del monoteísmo muy fuerte, y esto también los arqueólogos ven que ya no se encuentran elementos de cultos paganos en hogares israelitas como vemos antes. Se aprendió la lección dramáticamente y el pueblo encontró una forma de afirmar su fe con más pureza. Entonces, si bien esto nació de una terrible tragedia y catástrofe histórica, al mismo tiempo también, y con mucho sufrimiento humano y muertes y deportados y esclavos, también fue una época donde una élite espiritual de profetas y sabios va a replantear el pacto con Yahvé para fortalecer y continuar la experiencia del pueblo de Israel, y vemos que eso ocurre con el retorno. Estas profecías que anunciaban el final y el renacimiento al hogar de Israel, del pueblo a su tierra prometida, desde los primeros profetas hasta ya los profetas post-exílicos. Por un lado, Ezequiel al final de esta etapa y al comienzo de la época post-exílica, y después otras figuras como Malaquías y Zacarías que van a exhortar al pueblo a avanzar en la construcción del santuario de Jerusalén, a fortalecer el vínculo con Yahvé. Nos ha acompañado el doctor Daniel Feinstein. Él es decano y profesor del Departamento de Estudios Judaicos de la Universidad Hebraica de México. Muchas gracias, doctor Feinstein. Bueno, a todos los oyentes de la Universidad Hebraica de México. Cosa cuartentosa nos daba la función y sus ojos extasiaban